Millonario humilla a un anciano maloliente rodeado de animales. Sin embargo, descubre al investigar la historia del hombre, que heredó un valioso terreno que el multimillonario quiere comprar. Sin embargo, el anciano solo venderá después de una prueba que el millonario tendrá que pasar. Roberto nunca había enfrentado un obstáculo que el dinero no pudiera resolver. Como magnate de bienes raíces, su vida estaba regida por transacciones rápidas y eficaces. Con una simple firma, terrenos, edificios e incluso personas se ponían a su disposición. El éxito, pensaba él, era solo cuestión de poder adquisitivo. Sin embargo, el día que visitó las tierras de don Manuel, un anciano humilde que vivía rodeado de animales, su perspectiva comenzó a tambalearse. Aquella mañana, Roberto llegó a la propiedad con un aire de superioridad. Su chofer estacionó el lujoso coche a las afueras del terreno, un espacio amplio, verde y aparentemente descuidado. Al bajar del coche, el desagradable olor de los animales lo golpeó de inmediato. Su gesto de desagrado no tardó en aparecer. «¿Cómo puede alguien vivir en estas condiciones?», murmuró, mientras se acercaba a la pequeña casa rodeada de perros y gatos. Los animales, que evidentemente eran rescatados por don Manuel, corrían por todas partes, ladrando y maullando alegremente. Entre ellos, un hombre de edad avanzada se destacaba, con ropas desgastadas y manos curtidas por los años de trabajo duro. Don Manuel lo observaba con una mirada tranquila, pero sus ojos reflejaban la sabiduría de alguien que había visto mucho más de lo que Roberto podría imaginar. Roberto se acercó sin disimular su desprecio por la escena que tenía frente a él. «Usted debe ser don Manuel», dijo con un tono seco. «Soy Roberto, el hombre que está interesado en comprar estas tierras». Don Manuel asintió sin prisa, continuando con su tarea de alimentar a los animales. «He oído de usted, señor», respondió el anciano, sin siquiera mirarlo. «Me temo que no tengo interés en vender estas tierras». La respuesta inmediata sorprendió a Roberto. Nadie lo rechazaba tan fácilmente. Confiando en su poder adquisitivo, pensó que todo se resolvería rápidamente. «Estoy dispuesto a ofrecerle una suma considerable por este lugar», continuó sin molestarse en ocultar su condescendencia. «Estoy seguro de que será más dinero del que ha visto en su vida». Don Manuel dejó el cuenco de comida en el suelo para uno de los perros y, por primera vez, miró directamente a Roberto. «No es cuestión de dinero, joven. Estas tierras pertenecen a mi familia desde hace generaciones. Aquí he criado a estos animales y aquí he vivido mi vida. No estoy interesado en vender, no importa cuánto me ofrezca». Roberto no podía creer lo que escuchaba. Estaba acostumbrado a que el dinero abriera todas las puertas. ¿Cómo podía un anciano que vivía entre animales y en un terreno claramente descuidado rechazar una oferta tan lucrativa? «Es absurdo», dijo, cruzando los brazos con impaciencia. «Este lugar podría ser algo mucho más productivo. Usted podría irse a vivir a un lugar mejor, más cómodo. No entiendo por qué se aferraría a esta tierra». Don Manuel sonrió con calma, sin dejarse afectar por la actitud del magnate. «Porque para mí no hay mejor lugar que este. Estos animales y estas tierras son mi vida. Usted ve un espacio para hacer negocios, pero yo veo un hogar para ellos y para mí. No todos medimos el valor de las cosas con dinero». Roberto, frustrado por la resistencia inesperada, se acercó un paso más. «Escuche, don Manuel, no soy alguien que acepta un no por respuesta. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Solo debe decirme su precio». Don Manuel suspiró, cansado de la insistencia de Roberto. «El problema es que usted no entiende», dijo el anciano con tono firme. «No se trata de un precio, no se trata de dinero. Esta tierra tiene un valor que va más allá de lo que usted pueda ofrecerme, y mientras yo viva, no la venderé». Las palabras de don Manuel fueron como una barrera inquebrantable para Roberto. Nunca había conocido a alguien tan inflexible, y mucho menos a alguien que rechazara una oferta monetaria tan generosa. Con una última mirada de desdén, Roberto se dio la vuelta, dispuesto a irse por el momento. «Esto no ha terminado», dijo, más para sí mismo que para don Manuel. Mientras se alejaba,
Rodeado del eco de los ladridos y maullidos de los animales, Roberto no podía dejar de pensar en la resistencia del anciano. Estaba seguro de que con el tiempo y el dinero suficiente, todo se resolvería a su favor, como siempre había sucedido. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pequeña chispa de duda comenzaba a encenderse. Esta vez, algo le decía que las cosas no serían tan simples. Roberto no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Para él, la vida había sido siempre una serie de transacciones en las que el dinero abría puertas, resolvía problemas y le daba el poder que necesitaba. Después de la inesperada resistencia de don Manuel, decidió que la mejor estrategia era simple: ofrecer más dinero. Al día siguiente, su equipo legal preparó una oferta sólida y formal. Estaba seguro de que, con una cantidad suficiente de ceros en el cheque, don Manuel cambiaría de opinión. Había visto este escenario antes. Las personas tenían sus emociones y apegos, pero al final el dinero hablaba más alto. Estaba convencido de que este sería otro negocio exitoso. Llegó a la propiedad de don Manuel en su lujoso coche, con la propuesta en mano. Esta vez, iba acompañado por su asistente, Clara, quien también llevaba consigo los documentos necesarios para la firma. Mientras se acercaban a la pequeña casa, el familiar olor de los animales llenaba el aire, y Roberto reprimió una mueca de disgusto. Sabía que solo necesitaba soportar esto un poco más, hasta que las tierras fueran suyas. Don Manuel los esperaba en la entrada, rodeado por varios de sus animales. Algunos perros se acercaron con curiosidad, olfateando los pies de Roberto y de Clara, quienes intentaban mantenerse tranquilos ante el caos que los rodeaba. «Buenos días, don Manuel», dijo Roberto con un tono más amistoso esta vez, decidido a adoptar una postura más conciliadora. «Hoy he venido con una oferta formal para resolver esto de manera justa y rápida». El anciano, con la misma calma de siempre, asintió levemente. «Ya le dije que no estoy interesado en vender», respondió don Manuel, sin mostrar sorpresa por la visita. «Entiendo que estas tierras son importantes para usted», continuó Roberto, sacando el sobre que contenía la oferta. «Pero he preparado una compensación que le permitirá vivir cómodamente por el resto de su vida. Con este dinero podrá mudarse a un lugar mejor, más adecuado para usted y para sus animales. Además, podrá continuar ayudando a los animales sin preocupaciones económicas». Clara abrió la carpeta que llevaba, mostrando los documentos preparados para la venta. Roberto extendió el sobre hacia don Manuel, quien lo miró con interés, pero sin intención de aceptarlo. «Por favor, eche un vistazo. Estoy seguro de que esta oferta es más que justa». Don Manuel tomó el sobre y lo abrió con cuidado, observando el cheque por unos segundos. Sus dedos ásperos tocaron el papel como si estuviera evaluando algo mucho más valioso que una simple cifra. Luego, miró a Roberto con una expresión que reflejaba tanto serenidad como firmeza. «No dudo que sea una oferta generosa, señor», dijo con una voz suave, pero firme. «Pero ya le he dicho que estas tierras no están en venta». Roberto frunció el ceño, sin entender cómo era posible que alguien rechazara tanto dinero. Clara, que observaba en silencio, intercambió una mirada de sorpresa con su jefe, pero decidió no intervenir. Ella sabía que cuando Roberto se proponía algo, rara vez desistía, pero incluso ella comenzaba a ver que esta negociación no sería como las demás. «Don Manuel», insistió Roberto, intentando contener su frustración, «con este dinero podría comprar una casa más grande, con más espacio para sus animales. Podría contratar a personas para que lo ayuden y asegurar que todo esté mejor para usted. No entiendo por qué rechazaría algo que claramente mejoraría su vida». El anciano sonrió levemente, como si esperara ese tipo de respuesta. «Usted ve este lugar y piensa que es solo tierra y espacio. Pero para mí este lugar es mucho más que eso. Es donde he pasado mi vida, donde mis padres y mis abuelos vivieron antes de mí. Estos animales no son solo criaturas que cuido, son mi familia. No hay cantidad de dinero que pueda reemplazar eso». Roberto respiró hondo, intentando mantenerse tranquilo. ¿Cómo era posible que don Manuel no viera el sentido práctico de todo esto? Para él,
Este negocio representaba una oportunidad de expansión, algo que llevaría su compañía a un nuevo nivel. Pero cada palabra del anciano parecía fortalecer su determinación. «Entiendo que tiene un apego emocional a este lugar», dijo Roberto, adoptando un tono más persuasivo. «Pero piense en lo que podría hacer con este dinero. Podría continuar su labor de cuidar animales, pero con más recursos. Tendría todo lo que necesita para ofrecerles una mejor vida. No es solo por usted, es por ellos también». Don Manuel lo miró directamente a los ojos, y por un breve momento, Roberto sintió una incomodidad que no había experimentado antes. «El dinero puede comprar muchas cosas, joven», dijo don Manuel con suavidad, «pero no puede comprar el tiempo ni el amor que he puesto en estas tierras. Sé que para usted esto es solo un negocio, pero para mí es mi hogar. Y mientras yo viva, estas tierras no se venderán». Roberto apretó los puños, frustrado. Había venido con la expectativa de cerrar el trato de una vez por todas, pero ahora se encontraba enfrentando una muralla de convicción que no podía derribar con dinero. Sabía que seguir presionando en ese momento no sería productivo, pero tampoco estaba dispuesto a renunciar. «Como quiera, don Manuel», dijo finalmente con una sonrisa forzada, «pero esto no ha terminado. Volveremos a hablar». Mientras se alejaba, seguido de Clara, Roberto no pudo evitar sentirse desafiado de una manera que no esperaba. Había encontrado a alguien que no podía ser comprado y eso lo desconcertaba. Sin embargo, en su mente, la resolución era clara. No se rendiría hasta conseguir esas tierras por cualquier medio necesario. Los días que siguieron fueron una constante fuente de frustración para Roberto. No solo había sido incapaz de convencer a don Manuel de vender las tierras, sino que ahora el asunto se había convertido en un tema de dominio público. Los medios locales, siempre hambrientos de historias jugosas sobre las acciones de los ricos y poderosos, empezaron a difundir detalles del conflicto entre el magnate inmobiliario y el anciano defensor de los animales. El artículo inicial había sido publicado en un pequeño periódico comunitario, pero rápidamente se viralizó en redes sociales. «Ta magnate intenta comprar tierra sagrada de un anciano defensor de animales». Era el titular que acompañaba una foto de don Manuel rodeado por sus perros, con una expresión tranquila en el rostro. En contraste, la imagen de Roberto mostraba su semblante duro y frío en una pose que casi parecía arrogante. «¿Ha visto esto, señor?», preguntó Clara, entrando en su despacho con un ejemplar del periódico en la mano. Roberto levantó la vista de su computadora, donde revisaba los informes de ventas. Frunció el ceño al ver el periódico. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el titular. «Es un artículo sobre usted y don Manuel. Parece que la historia de su intento de comprar esas tierras ha atraído atención indeseada». Roberto tomó el periódico y leyó el artículo rápidamente. A medida que avanzaba, su ira aumentaba. Lo retrataban como un villano, un empresario despiadado dispuesto a quitarle a un anciano su hogar solo para expandir su imperio. El artículo no mencionaba los detalles de la oferta generosa que había hecho, ni el hecho de que don Manuel podría haber mejorado su vida significativamente con ese dinero. Era una narrativa simple y polarizada, el rico contra el pobre. «Esto es ridículo», murmuró, tirando el periódico sobre su escritorio. «No tienen idea de lo que realmente está pasando». Clara, que había observado la evolución del conflicto desde el principio, mantuvo su tono neutral. «Puede ser, pero los medios se han apoderado de la historia. Las redes sociales están explotando con comentarios sobre usted. Algunos grupos de defensa de animales también han mostrado su apoyo a don Manuel». Roberto apretó los dientes. No solo estaba perdiendo la batalla por las tierras, sino que ahora su reputación estaba siendo atacada. Para un hombre como él, cuya imagen pública era fundamental para el éxito de sus negocios, esto representaba un problema serio. Sabía que en el mundo empresarial la percepción lo era todo. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó, mirando a Clara con ojos furiosos. «Creo que lo mejor sería manejar esto con diplomacia. Si sigue presionando públicamente para comprar las tierras,
solo alimentará la narrativa de que está abusando de su poder. Tal vez debería reconsiderar su enfoque. Roberto se levantó de su silla, claramente alterado por la situación. «¿Reconsiderar?», exclamó. «No he llegado hasta aquí retrocediendo cuando algo se pone difícil. No voy a dejar que un anciano y algunos activistas me hagan cambiar de planes. Esas tierras son estratégicas para mi expansión, y no voy a dejar que este contratiempo me detenga». Clara asintió, pero sabía que Roberto estaba subestimando el daño que este conflicto podría causar a su imagen. La gente ya había elegido su bando, y don Manuel se había convertido en un símbolo de resistencia, algo que Roberto nunca había anticipado. Horas más tarde, mientras Roberto revisaba las últimas publicaciones en redes sociales, se dio cuenta de la magnitud del problema. Había cientos de comentarios condenando su intento de comprar las tierras de don Manuel. Fotos del anciano y sus animales circulaban con mensajes de apoyo y hashtags como «Defensores de los animales» y «Salvemos las tierras de Manuel» se estaban volviendo tendencia. El impacto en sus negocios no tardó en hacerse notar. Al día siguiente, uno de sus socios principales lo llamó para expresarle su preocupación. Las acciones de su empresa inmobiliaria habían empezado a caer levemente, y algunos inversionistas estaban comenzando a inquietarse. Roberto sabía que esto solo podía empeorar si no encontraba una manera de controlar la narrativa. Decidió que era hora de actuar. Se reunió con su equipo de relaciones públicas para discutir cómo manejar la situación, pero las soluciones que le ofrecían no lo convencían. La idea de publicar una declaración formal, explicando su lado de la historia, le parecía insuficiente. Sabía que, aunque hablara de las oportunidades que don Manuel tendría con el dinero, la opinión pública ya estaba en su contra. «Necesito otra estrategia», dijo Roberto en voz alta, frustrado. «No podemos dejar que este anciano me haga parecer el villano. Debe haber una forma de darle la vuelta a esto». Uno de sus asesores, un hombre de poca experiencia en estos conflictos, sugirió organizar una reunión pública con don Manuel y hacer una oferta final frente a los medios. Pero Roberto no estaba seguro de que eso fuera lo correcto. «Si lo hacemos públicamente, él puede rechazarnos de nuevo y eso empeoraría las cosas», respondió Clara, consciente de que el carácter de don Manuel no iba a cambiar por estar ante las cámaras. «Necesitamos un enfoque que muestre que usted entiende la situación, que no se trata solo de dinero». Roberto estaba agotado por el giro que los eventos habían tomado. Sentía que su control habitual sobre las circunstancias se le escapaba de las manos. Nunca antes se había enfrentado a una situación donde el dinero no era suficiente para resolver el problema. Ahora, no solo estaba luchando por las tierras, sino por proteger su reputación. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Roberto se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez en su vida, sentía que había encontrado un obstáculo que no podía simplemente comprar o intimidar. El anciano y sus tierras, que inicialmente habían sido un simple negocio, se estaban convirtiendo en un símbolo más grande, algo que ponía a prueba no solo su capacidad empresarial, sino también su moral. Sabía que no podía ganar esta batalla con sus métodos habituales. Tendría que buscar otra manera de resolver el conflicto, una que fuera más allá de los ceros en un cheque. Después de días de presión mediática y del creciente descontento de sus socios comerciales, Roberto decidió que era hora de hacer algo diferente. La idea de que el dinero no pudiera resolver su problema lo desconcertaba, y sabía que no podía permitirse seguir perdiendo terreno, tanto literal como figurado. Decidió investigar más profundamente sobre don Manuel, con la esperanza de encontrar algún punto débil o una estrategia que lo ayudara a cambiar el rumbo de la situación. Contrató a un investigador privado, quien en pocos días le entregó un informe detallado sobre la vida de don Manuel. Mientras revisaba los documentos, Roberto descubrió una serie de datos sorprendentes. No solo se enteró de que don Manuel era heredero de una antigua familia de terratenientes, sino que las tierras que ahora él deseaba habían sido protegidas por generaciones. Su valor no solo radicaba en su ubicación estratégica, sino también en su importancia histórica para la comunidad local. Más impactante aún
fue descubrir que, décadas atrás, su propio mentor de negocios, Ignacio, había tenido una estrecha relación con la familia de don Manuel. Ignacio, quien había sido una figura crucial en el ascenso de Roberto en el mundo de los bienes raíces, había recibido ayuda de la familia de don Manuel cuando estaba luchando por construir su propio imperio. Según los registros, don Manuel y su familia habían ayudado a Ignacio a superar una crisis financiera en sus primeros años, un detalle que Roberto nunca había conocido. Esa revelación lo golpeó con fuerza. ¿Cómo era posible que Ignacio nunca le hubiera mencionado esa conexión? Durante toda su carrera, Roberto había visto a Ignacio como un ejemplo de autosuficiencia, un hombre que se había abierto camino sin la ayuda de nadie. Ahora, al descubrir que su mentor había dependido de la generosidad y apoyo de don Manuel, la percepción de su propia historia comenzaba a cambiar. Sintió una oleada de vergüenza al recordar la manera en que había tratado a don Manuel. Lo había humillado, creyendo que el anciano era un obstáculo insignificante en su camino. Pero ahora veía que el legado de don Manuel no solo estaba vinculado a las tierras, sino también a la historia de su propio éxito. Sin la ayuda que Ignacio había recibido, quizás Roberto nunca habría alcanzado la posición que hoy disfrutaba. Con esta nueva información, Roberto se dio cuenta de que no podía seguir viendo a don Manuel como un simple campesino que se aferraba irracionalmente a sus tierras. Había una historia más profunda, una que él no había considerado, y lo más importante, se dio cuenta de que, en cierto sentido, le debía a don Manuel mucho más de lo que podía imaginar. Esa misma noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su lujoso apartamento, Roberto se encontró sumido en una reflexión profunda. Todo en su vida había estado impulsado por el deseo de más poder, más dinero, más propiedades. Pero, ¿qué significaba todo eso si no entendía el verdadero valor de las cosas? Al día siguiente, Roberto decidió visitar a Felipe, un viejo amigo y compañero de negocios de Ignacio, quien había estado presente en los primeros años de la empresa. Felipe había estado apartado de los negocios por algún tiempo, pero seguía siendo una fuente de sabiduría, especialmente en lo que se refería a Ignacio y sus primeros pasos en la industria. Cuando Roberto llegó a la modesta casa de Felipe, fue recibido con una calidez que lo sorprendió. El anciano, que había trabajado junto a Ignacio durante muchos años, lo invitó a sentarse en su pequeña sala y a conversar. «Felipe, necesito saber algo», comenzó Roberto, con una inquietud en la voz que rara vez mostraba. «He estado investigando sobre las tierras de don Manuel y me enteré de que Ignacio tuvo una conexión con su familia en el pasado. ¿Es eso cierto?» Felipe lo miró con una expresión de calma, pero también de comprensión. Asintió lentamente antes de hablar. «Es cierto, Roberto», dijo. «En aquellos días, Ignacio no tenía nada. Estaba al borde de perder todo lo que había construido. Fue la familia de don Manuel la que le tendió una mano cuando más lo necesitaba. Sin ellos, Ignacio no habría tenido la oportunidad de levantarse». Roberto sintió un nudo en el estómago. La imagen que había tenido de Ignacio, el hombre fuerte e independiente, se desmoronaba lentamente. Felipe continuó. «Don Manuel y su familia nunca buscaron reconocimiento por lo que hicieron. Ayudaron a Ignacio porque creían en él, porque sabían que era un hombre de principios. Ignacio siempre les estuvo agradecido, aunque no hablaba de eso muy a menudo. Pero sé que, en el fondo, nunca olvidó lo que ellos hicieron por él». Roberto inclinó la cabeza, abrumado por la revelación. El legado de don Manuel no solo estaba ligado a las tierras, sino también al hombre que había sido su mentor, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre los negocios. «Nunca me dijo nada de esto», susurró Roberto, casi para sí mismo. Felipe sonrió con suavidad. «Ignacio era un hombre orgulloso como tú. No le gustaba admitir que necesitaba ayuda. Pero lo que no entendió, y lo que creo que tú estás empezando a entender, es que nadie llega a donde estás solo. Siempre hay alguien que te ayuda en el camino. Alguien que te da una oportunidad cuando más la necesitas». Roberto asintió lentamente, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud. Por primera vez en su vida,
comprendía lo que significaba realmente el legado. No se trataba solo de lo que había construido, sino de las personas que lo habían ayudado a llegar hasta allí. Y ahora, frente a la posibilidad de destruir el legado de don Manuel, entendía que debía tomar una decisión importante. Cuando salió de la casa de Felipe, Roberto sabía que ya no podía seguir con sus planes como si nada hubiera cambiado. Las tierras de don Manuel no eran solo un activo valioso, eran el símbolo de algo mucho más profundo, algo que él debía respetar. Y, lo más importante, debía encontrar una manera de enmendar el daño que había causado. Mientras conducía de regreso a la ciudad, Roberto sentía que algo dentro de él estaba cambiando. La arrogancia que lo había guiado durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse, y en su lugar surgía una nueva perspectiva, una que no estaba basada en el dinero ni en el poder, sino en el respeto y la gratitud por aquellos que habían pavimentado el camino para su éxito. Sabía que debía volver a hablar con don Manuel, pero esta vez no como un magnate inmobiliario arrogante, sino como alguien que finalmente había entendido el verdadero valor de las tierras y el legado que representaban. Los días que siguieron a la revelación del pasado de don Manuel dejaron a Roberto en una tormenta de pensamientos y emociones. Por primera vez en su vida, se sentía perdido. Durante toda su carrera, había sido un hombre de decisiones rápidas y firmes, siempre confiado en que el dinero y el poder eran las únicas herramientas necesarias para resolver cualquier problema. Sin embargo, este conflicto con don Manuel había sacudido esa certeza hasta la raíz. Sentado en su despacho, mirando la vista de la ciudad a través de los ventanales, Roberto se enfrentaba a un dilema que nunca antes había tenido que considerar. Sabía que presionar más a don Manuel no solo dañaría su reputación, sino que también traicionaría la memoria de Ignacio, su mentor. ¿Cómo podía, en buena conciencia, seguir adelante con sus planes, sabiendo que el anciano había jugado un papel fundamental en el éxito de su propia vida? Roberto se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la oficina, con los pensamientos girando en su mente. Por un lado, su lado empresarial lo empujaba a no ceder, a encontrar una manera de convencer a don Manuel de vender. Las tierras eran estratégicamente valiosas y su empresa necesitaba esa expansión para consolidar su posición en el mercado. Ceder ahora podría verse como una señal de debilidad, algo que Roberto no estaba acostumbrado a mostrar. Por otro lado, la nueva perspectiva que había ganado sobre don Manuel y su relación con Ignacio lo llenaba de un profundo sentimiento de respeto y remordimiento. No podía simplemente ignorar la importancia emocional y cultural que esas tierras representaban para el anciano. Además, la conexión personal que don Manuel tenía con su mentor lo hacía reconsiderar todo lo que había creído sobre el poder del dinero y el éxito. «¿Qué estás haciendo, Roberto?», se dijo en voz alta. «¿Desde cuándo has dejado que los sentimientos te detengan?». Esa pregunta resonaba en su mente, pero esta vez la respuesta no era tan clara. Durante años, Roberto había sido implacable en los negocios, tomando decisiones sin dejarse influir por las emociones. Pero ahora, el peso de la historia y el respeto por el legado de Ignacio lo hacían cuestionar su enfoque. ¿Realmente valía la pena ganar esta batalla a costa de destruir algo tan valioso para otra persona? Esa tarde, decidió hablar con Clara, su asistente. Ella había estado observando todo el proceso y era una de las pocas personas en las que Roberto confiaba plenamente. «Clara, necesito tu opinión», dijo Roberto, sentándose en su silla y cruzando los brazos. «Sé que has visto cómo se ha desarrollado todo este conflicto con don Manuel. ¿Qué harías en mi lugar?». Clara, quien rara vez era consultada para decisiones de tal magnitud, se sorprendió por la pregunta, pero también sintió que Roberto estaba en un momento de vulnerabilidad, algo poco común en él. «Honestamente, señor», respondió con cautela, «creo que ha llegado el punto en el que debe reconsiderar sus prioridades. Sé lo importantes que son esas tierras para usted desde el punto de vista empresarial, pero también he visto cómo este conflicto lo ha afectado personalmente. A veces hay cosas que valen más que el dinero.
Roberto la miró, esperando que continuara. Don Manuel no está luchando por el dinero. Eso está claro, prosiguió Clara. Para él, esas tierras representan algo mucho más profundo. Si sigue presionándolo, no creo que llegue a ninguna parte. Pero si cambia su enfoque, tal vez pueda encontrar una solución que beneficie a ambos. Roberto asintió lentamente, procesando sus palabras. Sabía que Clara tenía razón. Había estado tan concentrado en ganar que había perdido de vista lo que realmente estaba en juego. Esta situación no era como las otras. No se trataba solo de tierras, sino de historia, de legado, de algo que no podía ser medido por su valor monetario. Esa noche, mientras Roberto regresaba a su apartamento, su mente seguía dándole vueltas a la conversación. Durante toda su vida, había medido su éxito por los logros materiales, por la cantidad de propiedades que poseía, por el dinero que podía ganar. Pero ahora, frente a este conflicto con don Manuel, comenzaba a entender que había otros tipos de riqueza que él nunca había considerado. Sentado en su balcón, con la vista de la ciudad extendiéndose ante él, Roberto recordó las palabras de Felipe. Nadie llega a donde está solo. Esa frase, que al principio había pasado por alto, ahora parecía resonar con una claridad brutal. Roberto no había llegado a donde estaba solo por su propio esfuerzo. Ignacio lo había ayudado, sí, pero también don Manuel, aunque indirectamente, había sido parte de su éxito. De repente todo cobró sentido. Roberto comprendió que el verdadero legado de Ignacio no estaba en los edificios que había construido, ni en las propiedades que había adquirido. Estaba en las personas a las que había tocado, en las relaciones que había cultivado. Y ahora, Roberto tenía la oportunidad de hacer lo mismo, de tomar una decisión que no solo afectaría su negocio, sino también su vida personal y su legado. Sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir adelante con sus planes como si nada hubiera cambiado. La arrogancia y el orgullo que lo habían impulsado durante tanto tiempo ya no eran suficientes para guiarlo. Ahora, debía encontrar una manera de enmendar sus errores y honrar tanto a Ignacio como a don Manuel. Decidió que al día siguiente volvería a ver a don Manuel, pero esta vez no como un empresario buscando una transacción, sino como un hombre dispuesto a escuchar, a entender y, sobre todo, a hacer las paces. Al día siguiente, Roberto se levantó temprano con un propósito claro en mente. Ya no estaba decidido a ganar esta batalla a toda costa, sino a encontrar una solución que pudiera honrar el legado de don Manuel y al mismo tiempo cambiar la trayectoria de su propia vida. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía continuar por el camino que había seguido hasta ahora. Tomó su coche y, sin informarle a Clara ni a su equipo, condujo directamente hacia las tierras de don Manuel. A lo lejos, los perros ladraban y corrían alrededor de la casa, tal como lo hacían cada vez que llegaba una visita. Esta vez, sin embargo, Roberto no sintió el mismo desagrado por el olor o el desorden que lo rodeaba. En lugar de eso, sintió una calma inusual, como si algo dentro de él se hubiera alineado. Don Manuel estaba sentado en el porche de su casa, acariciando la cabeza de uno de los perros mientras lo esperaba. Al ver que Roberto se acercaba, lo miró con una expresión serena, pero curiosa. No era común que el magnate llegara sin previo aviso, y mucho menos que lo hiciera sin la compañía de abogados o documentos. «Buenos días, don Manuel», dijo Roberto con un tono mucho más suave que las veces anteriores. «Buenos días, joven», respondió el anciano, levantándose lentamente. «¿A qué debo su visita hoy?» Roberto se tomó un momento antes de responder. Respiró hondo, reuniendo el valor para hacer algo que nunca antes había hecho, admitir que estaba equivocado. «He venido a hablar con usted, pero esta vez no es para hacerle una oferta», comenzó. «He estado pensando mucho en lo que ha sucedido entre nosotros y me di cuenta de que he cometido un error. He sido arrogante y he intentado forzarlo a vender algo que tiene un valor mucho mayor que el dinero. Quiero disculparme por eso». Don Manuel, quien no esperaba una disculpa, lo miró sorprendido. No dijo nada, permitiendo que Roberto continuara. «He investigado sobre su familia, sobre las tierras y sobre la relación que usted tuvo con Ignacio, mi mentor.
No sabía hasta hace poco que usted y su familia jugaron un papel crucial en su éxito. Y sin Ignacio, yo no estaría donde estoy hoy. Esto me ha hecho darme cuenta de lo equivocada que ha sido mi forma de actuar. El silencio entre ambos era pesado, pero no incómodo. Don Manuel escuchaba con atención, mientras Roberto abría su corazón. «Sé que el dinero no puede comprarlo todo», prosiguió Roberto. «Que estas tierras significan mucho más para usted que lo que cualquier cifra podría representar. Por eso, en lugar de intentar forzarlo a vender, he venido a ofrecerle algo diferente. Quiero ayudarlo a preservar su legado. Quiero asegurarme de que estas tierras sigan siendo un refugio para los animales y para la historia que usted ha cuidado durante tanto tiempo». Don Manuel frunció el ceño ligeramente, sin saber exactamente qué esperar. «¿Cómo planea hacer eso?», preguntó finalmente, con un tono cauteloso. Roberto se acercó un paso más, señalando las tierras que los rodeaban. «Quiero crear una fundación con su nombre, una organización dedicada a proteger estas tierras, a cuidar a los animales y a mantener vivo el legado de su familia. Yo mismo aportaré los recursos necesarios para que no tenga que preocuparse nunca más por los costos. Además, me comprometo a asegurar que la comunidad local también se beneficie de este proyecto, para que las generaciones futuras comprendan el valor de lo que usted ha construido aquí». El anciano lo observó detenidamente, buscando alguna señal de insinceridad en sus palabras. Pero esta vez, Roberto no estaba negociando ni intentando convencerlo con trucos de ventas. Su oferta era genuina, y eso se reflejaba en su tono y en la expresión de su rostro. «Sé que he hecho las cosas mal desde el principio», admitió Roberto. «No entendía lo que significaban estas tierras para usted, y estaba cegado por mi ambición, pero ahora, después de haber aprendido más sobre su historia y la de Ignacio, quiero enmendar mis errores. No quiero arrebatarle nada, quiero ser parte de la solución». Don Manuel cruzó los brazos y se quedó en silencio durante unos momentos, evaluando las palabras de Roberto. Había sido testigo de muchos hombres poderosos en su vida, pero raras veces había visto a uno dispuesto a reconocer sus errores de esa manera. «¿Por qué haría usted esto?», preguntó finalmente el anciano. «¿Qué gana usted con todo esto?». Roberto sonrió levemente, reconociendo la pregunta justa. «Gano algo que he estado perdiendo desde hace mucho tiempo», respondió. «He pasado mi vida persiguiendo dinero y poder, pero nunca me he detenido a pensar en lo que realmente importa. Esto me ha hecho ver que el éxito no se trata solo de lo que podemos adquirir, sino de lo que podemos devolver». Ignacio entendió eso, y creo que es hora de que yo también lo entienda. Don Manuel mantuvo su mirada fija en Roberto por un largo momento, buscando cualquier signo de duda o falsedad, pero no encontró nada más que sinceridad. El anciano asintió lentamente, como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. «Mi familia siempre ha creído en la importancia de ayudar a los demás», dijo finalmente. «Nunca hicimos lo que hicimos por reconocimiento o por ganancia. Ayudamos a Ignacio porque sabíamos que era lo correcto. Si usted realmente quiere honrar ese legado, entonces tal vez haya una manera de trabajar juntos». Roberto sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Había temido que sus errores del pasado fueran imperdonables, pero ahora sentía que tenía la oportunidad de redimirse. «Gracias, don Manuel», dijo con genuina gratitud. «Prometo que no lo defraudaré». Durante las siguientes horas, los dos hombres se sentaron en el porche, rodeados de los animales que don Manuel cuidaba con tanto cariño, y comenzaron a discutir los detalles del proyecto. Roberto tomó nota de cada una de las ideas de don Manuel, asegurándose de que su visión fuera respetada en todo momento. Al final de la conversación, ambos habían llegado a un acuerdo. Las tierras de don Manuel no serían vendidas, pero con el apoyo de Roberto, se transformarían en un santuario para los animales y en un centro educativo para la comunidad local. Roberto usaría sus recursos para asegurar que el lugar estuviera protegido para siempre, mientras que don Manuel continuaría siendo el guardián del legado de su familia. Al despedirse, don Manuel le estrechó la mano a Roberto y esta vez
No había distancia ni desconfianza entre ellos. Había sido un largo camino, pero ambos sabían que habían llegado a un entendimiento que no solo beneficiaría a ellos, sino también a las generaciones futuras. Roberto se fue del lugar con una sensación de paz que no había sentido en años. Por primera vez, no había ganado por la fuerza ni por el dinero, sino por escuchar, aprender y respetar el legado de los demás. Y en ese proceso había encontrado algo mucho más valioso que las tierras, una nueva forma de ver el éxito y el poder del cambio. Los meses que siguieron al acuerdo entre Roberto y don Manuel estuvieron llenos de cambios, tanto para las tierras como para la vida de Roberto. La fundación que había prometido establecer en nombre de don Manuel tomó forma rápidamente, y el proyecto del santuario para animales se convirtió en una realidad. Con el tiempo, lo que alguna vez fue una simple parcela de tierra despreciada por Roberto se transformó en un lugar vibrante, lleno de vida y esperanza. El santuario, que ahora llevaba el nombre El Refugio de Manuel, no solo era un hogar para animales rescatados, sino también un centro educativo y de concientización para la comunidad. Las escuelas locales organizaban visitas para que los niños pudieran aprender sobre el cuidado de los animales y la importancia de proteger la naturaleza. Familias enteras venían a pasar tiempo en el santuario, disfrutando de la tranquilidad del lugar y de los animales que ahora vivían allí en paz. Roberto había pasado de ser el empresario frío y distante a un hombre que participaba activamente en el desarrollo del santuario. Aunque aún dirigía su imperio de bienes raíces, su enfoque había cambiado. Ahora dedicaba una parte significativa de su tiempo y recursos al proyecto, encontrando en él una satisfacción que nunca había experimentado en el mundo corporativo. Ver el impacto positivo que podía tener en la comunidad y en los animales le había enseñado una nueva forma de medir el éxito. Don Manuel, aunque reacio al principio, aceptó el papel de mentor en el santuario. Los visitantes lo trataban con respeto y admiración, y los niños lo seguían con curiosidad mientras él les contaba historias sobre los animales que había rescatado a lo largo de los años. Se había convertido en una figura querida en la comunidad, y aunque su vida seguía siendo sencilla, era evidente que estaba satisfecho con el legado que estaba construyendo junto a Roberto. Un día, mientras caminaban juntos por el santuario, Roberto y don Manuel se detuvieron frente a una nueva área del refugio, donde se estaban construyendo instalaciones adicionales para animales enfermos o heridos. El sonido de los martillos y la risa de los voluntarios llenaban el aire, creando un ambiente de optimismo y progreso. «Nunca pensé que llegaría a ver algo así», dijo don Manuel con una sonrisa tranquila, observando el trabajo que se estaba realizando. Hace algunos años pensaba que no quedaba nadie dispuesto a cuidar este lugar como yo lo hacía. Roberto, de pie junto a él, asintió. Había aprendido mucho desde la primera vez que se encontraron. Sabía que el hombre que era antes de conocer a don Manuel no habría entendido lo que significaba cuidar un legado. Tampoco yo imaginé que terminaría aquí, admitió Roberto. Pensaba que todo se trataba de negocios, de dinero. Pero ahora me doy cuenta de que hay algo más grande, algo que no se puede comprar ni vender. Don Manuel lo miró de reojo, una sonrisa cruzando sus labios. Ignacio estaría orgulloso de usted, joven, dijo, refiriéndose al mentor de Roberto. Él también aprendió esa lección a su manera, aunque le costó tiempo, pero al final siempre entendió que el valor de una vida no se mide solo por lo que uno puede poseer. Las palabras de don Manuel resonaron profundamente en Roberto. Durante años había tratado de llenar su vida con bienes materiales, con propiedades y dinero, creyendo que eso era todo lo que importaba. Ahora, al estar rodeado de las tierras que alguna vez había querido comprar, comprendía que el verdadero éxito radicaba en el impacto que podía tener en el mundo y en las personas que lo rodeaban. Unos días después, se organizó una ceremonia oficial para inaugurar la expansión del santuario. La comunidad local, los medios de comunicación y varias organizaciones de defensa de los animales asistieron al evento. Roberto, que siempre había sido reacio a las apariciones públicas fuera del mundo corporativo, esta vez
se sintió orgulloso de estar presente. Sabía que este proyecto era algo de lo que podía estar realmente orgulloso, no solo como empresario, sino como ser humano. En su discurso durante la inauguración, Roberto habló desde el corazón, algo que rara vez hacía. «Este lugar es más que un santuario para animales», dijo, dirigiéndose a la multitud reunida. «Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando decidimos dejar de lado nuestras ambiciones egoístas y nos enfocamos en lo que realmente importa, el bienestar de los seres que nos rodean, ya sean humanos o animales. Don Manuel me ha enseñado más de lo que jamás imaginé, y hoy estoy aquí no solo para agradecerle, sino para comprometerme a seguir trabajando por esta causa». La multitud aplaudió, y Roberto, observando a las personas que lo rodeaban, sintió una paz que nunca antes había experimentado en un evento público. Don Manuel, que estaba sentado cerca del escenario, asintió con una sonrisa aprobadora, mientras algunos de los niños del pueblo corrían alrededor de él, acariciando a los perros que también formaban parte del refugio. Después de la ceremonia, Roberto se acercó a don Manuel y lo ayudó a levantarse. Caminaban juntos por el santuario, como lo habían hecho muchas veces desde que comenzaron el proyecto. «No sé qué habría hecho sin su guía, don Manuel», dijo Roberto mientras caminaban. «Este lugar no existiría si no fuera por usted». El anciano negó con la cabeza, con una sonrisa en los labios. «Yo solo le mostré el camino, joven, pero usted fue quien decidió caminarlo». Roberto asintió, agradecido por esas palabras. Había sido un largo camino de crecimiento personal, uno que no habría podido recorrer sin la humildad que don Manuel le había enseñado. Ahora, no solo entendía el valor de las tierras, sino también el valor de las relaciones, del respeto y de la gratitud. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Roberto se dio cuenta de que su vida había cambiado de una manera que nunca habría imaginado. El hombre que había llegado a esas tierras con arrogancia y desdén ya no existía. En su lugar, había alguien que comprendía que el éxito verdadero no se medía en cifras, sino en el impacto positivo que podía dejar en el mundo. El refugio de Manuel no solo se había convertido en un símbolo de protección y cuidado para los animales, sino también en el legado de un hombre que había dedicado su vida a algo más grande que él mismo. Y, para Roberto, ese lugar ahora representaba la oportunidad de hacer algo significativo, algo que realmente importara. Mientras continuaban caminando, rodeados por el sonido de los animales y el bullicio de los voluntarios, Roberto supo que había encontrado un propósito más allá del dinero. Y con eso, su vida finalmente tenía un significado que el poder y la riqueza jamás podrían haberle dado. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete.